Bien, y continuamos, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Tirsa, gracias por estar con nosotros esta mañana. También a Adolfo, que está por ahí, y a Eliezer, que están conectados a través de el Skype. Bienvenidos, Adolfo. Bienvenido, Eliezer. Gusto verlos. Igual, Alberto. Buenos días, Tirsa, y a don Adolfo, por supuesto. Bueno, creo que uno de los acontecimientos más importantes que ocurrieron el fin de semana fue el acto del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que no se limitó solamente a ese acto, hay que decirlo, ¿verdad? Porque hubo una gran movilización, actividades que se desarrollaron, y muchas veces por iniciativa de la gente, ¿no? La gente salía de sus autos, se iba a la plaza, improvisaban una caravana. Pues la alegría se hizo sentir, ya no digamos también en las redes sociales, pues eso fue extraordinario. El concierto que todos disfrutamos el día anterior estuvo extraordinario, fue un esfuerzo muy bueno, ¿verdad? Y lo dicho ahí por el comandante presidente Daniel Ortega, creo también que presentaba una radiografía, no sé cómo lo ven ustedes, de lo que han sido los avances en materia de salud, y no solamente de cara a la pandemia, sino que es lo que siempre dijimos, ¿no? Que aquí se venía trabajando, ¿verdad?, de manera continua en mejora de estos servicios, y que encontraron, en el caso de la pandemia, encontraron un sistema de salud fortalecido en relación al que teníamos, ¿no? No quiere decir que todo esté resuelto, pero se va caminando por la dirección correcta. ¿Qué te parece, Tirsa? Pues mira, a mí me dejó un agradable sabor en el paladar ver las manifestaciones espontáneas del sandinismo, y me recordó a los 90. Me recordó a los 90, pues que en medio de todas las adversidades, entonces los sandinistas se convocaban y se movilizaban a su plaza. Así es. La plaza de la Revolución. Y la llenaban. Sí. Claro. Sí. Y ahí pues la nostalgia y la esperanza y todas esas cosas, ¿no? Entonces eso me recordó porque salí a patrullar la calle, y en caravana, en moto, en caponera, a pie, bajándose de los buses con su bandera a la plaza. A la plaza, es decir, no es su fiesta y es tu plaza. Si no ha habido acto, y estoy 100% segura, si no ha habido acto en la Plaza de la Revolución, esa plaza se llena. Porque estabas buscando tu punto, tu lugar, ¿me entiendes? Una cosa así, pues eso me pareció extraordinario. Pero ahora les toca trabajar, y trabajar duro de aquí a noviembre del 2021. Y en relación a lo que dijo el presidente Ortega, bueno, él resumió, digo así porque, bueno, fue una explicación muy amplia, pero bueno, resumió lo que todos estos días, meses, semanas hemos tratado de decir, ¿ves?, en relación a los avances en materia de salud, las casas maternas, los hospitales, las brigadas, las clínicas móviles, la atención a la gente, y como bien lo decimos, con sus dificultades, con problemas incluso a veces de actitud de gente que está en el sistema de salud, pero bueno, en medio de todo eso, un gran avance que ha permitido enfrentar la pandemia de mejor manera. Enfrentar la pandemia de mejor manera, pues yo creo que eso ha sido muy, muy importante. Y él lo explicó, bueno, con todos los detalles, con lo que tenía que hacerlo, me parece importante. ¿Y por qué se centró a eso? Porque yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante, cómo estamos nosotros para enfrentar esta y las que se vengan. Las que se vengan, claro. Por lo que vemos. Y lo que significa luego, ¿no? Sí. Significa en términos, en otros aspectos, como la economía. Adolfo. Muchas gracias, gusto de saludarlos de nuevo. Creo que las expectativas de este 19 de julio fueron superadas. Yo realmente no me esperaba ver tantos sandinistas en las calles, en caravanas, en manifestaciones, en marchas. Fue una cosa bien espontánea.
era justo y necesario celebrarlo, y creo que se superaron las expectativas. Luego, una presencia masiva, diría apabullante, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Fue una presencia tremenda. Y con respecto al discurso del presidente, era ese informe tan detallado de toda la inversión en salud era oportuno y calza con unas declaraciones que había dado hace unos días el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, que en una conferencia con periodistas reconocía que solo hay 2 países en Centroamérica que han invertido mucho en salud en los últimos años: Costa Rica y Nicaragua, contrario a los otros países que, por su política económica no quisieron destinar recursos para la salud. Eso es un reconocimiento muy importante. Y cabía pues ese informe de los avances en infraestructura hospitalaria que ha hecho Nicaragua en los últimos años, evidenciando que aquí hay una política de gobierno destinada a la salud, sobre todo de los sectores más pobres. Claro, Eliezer. Alberto, yo sinceramente no esperaba menos de lo que fue la celebración, ¿verdad? Porque esto simplemente viene la gran afluencia de personas que nos quedamos con las ganas de ir directamente a ver a nuestro presidente a la plaza, porque yo fui, ¿verdad? Yo fui, pero lógicamente estuve con la gente, con las personas, donde estaba la música y todas esas cosas. Pero, sin embargo, aquí yo no esperaba menos. Yo no esperaba menos porque, en primer lugar, el presidente actuó de una manera responsable, muy, muy responsable, al hacer ese tipo de actos y esas celebraciones de esa manera, en primer lugar. En segundo lugar, respecto a lo que vos hablabas de la radiografía, del informe que dio con respecto a la salud, cómo está trabajando el gobierno ante la pandemia. Hombre, esto viene a reafirmar que 41 años después que la Revolución Popular Sandinista llegó al poder, vino a reafirmar el compromiso que se adquirió cuando se entró al gobierno. Se vino a reafirmar las restituciones de 19 hospitales más bien que se han venido construyendo, los 2 hospitales nacionales, los departamentales, los 7 nuevos hospitales que están en proyecto, y es un acto lógicamente de apoyo, desde que si nosotros los nicaragüenses no estuviéramos de acuerdo con este gobierno, pues lógicamente no hubieran esos avances, no hubieran esas cosas que se han venido realizando 41 años después, en lo que es el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Claro. Hay que destacar también que el presidente hablaba de un incremento en el número de doctores, de médicos, también un aumento en todo el personal médico, que es lógico porque se va creciendo en infraestructura, pues también hay que ir aumentando el número de compañeros y compañeras que laboran ahí. También hablaba el incremento en los servicios que se brindan a las personas que requerían hemodiálisis, ¿verdad? El limitado número de máquinas que habían para atender a también un reducido número de personas, mientras la situación ha cambiado ahora totalmente, pues. Y ese es un problema, fíjate, emblemático, me parece. Sí, fíjate que conocí de cerca el caso de un colega, periodista, amigo, que él se hacía hemodiálisis y era pagada, creo que valía $100 en ese momento cada sesión. Cada sesión. Y tenía ciertos recursos económicos y podía costeárselo. Pero acordate que cuánta gente murió en Occidente con los riñones desbaratados, para los cañeros, por ejemplo, que sin poder acceder a ese tipo de tratamiento, pues. Y este gobierno es el que no solo reivindicó a los cañeros, sino que también los reivindicó en el sentido de darle mejores condiciones de vida, sino que también entendieron que tenía que hacer, dar esos servicios, esa especialidad en Occidente, porque ahí estaba la mayoría de las personas que necesitaban hacerse hemodiálisis. Igual, ahí estaba la mayor cantidad
de afectados. Luego Rivas, zonas cañeras. Zonas cañeras. ¿Y cuánta gente no se murió? Esperando, no sé, pues un milagro que ocurriera o que hubiera sensibilidad en los gobiernos de Chamorro, de Alemán y de Bolaños, ¿verdad? Que presumiendo, ¿verdad?, su presidencia. Pero no, la gente se estaba muriendo, Y no fue casual que se instalara primero, que se instalara en Chinandega, porque estaba la mayor cantidad de gente enferma que necesita. Si no, eso es, vos sabés, eso es la vida o la muerte. Claro. Y únicamente podías hacértelo en una unidad privada. ¿Qué pobre tiene para pagar $100? ¿Qué cortador de caña tiene para pagar $100 o tenía para pagar $100 en cada sesión? Ninguna. ¿Cuándo los recoges? Entonces yo creo, eso fue muy importante, como el tema del cáncer. Claro. ¿Verdad? Con el tratamiento contra el cáncer o el cáncer, todo lo que necesitan las personas afectadas de cáncer, y que también es uno de los programas muy importantes del INS que no se le ha dado su verdadera dimensión o su justa dimensión, pero esas cosas son importantes. Lo que pasa es que ahora las vemos. Entonces como que se te olvidó de dónde venís y de todas las dificultades y los problemas y las carencias de la población, y ahora tenés un servicio especializado que podés acceder a ellos sin mayor drama, pero que se nos olvida. O sea, tenemos como una memoria muy corta, y por eso es importante que se haga todo ese análisis de lo que ha sido el avance en salud en estos años de gobierno sandinista. Yo creo que la lucha de los cañeros, ¿verdad? Sí. Fue extraordinaria, siempre estuvieron aquí. Apaleados, además. Al final se les consiguieron unas casitas, ¿no? Y se puso ahí frente a la Asamblea Nacional, las familias, ¿verdad? Que ahí estuvieron por muchísimos años. En unos plásticos negros. Unos plásticos negros, sí. Adolfo. Sí, me acuerdo perfectamente de la insuficiencia renal crónica. Y a eso hay que agregarle los enfermos del famoso Nemagón, también del occidente de Nicaragua, familias enteras que murieron y padecieron terriblemente por ese insecticida. Y bueno, ese es otro rollo, ¿verdad?, de cómo los estafaron a ellos con varios millones de dólares, porque hubo algunas negociaciones ahí, pero quería hacer énfasis en lo de la hemodiálisis y lo del tratamiento contra el cáncer. Sí, probablemente en algunos sectores de la población hace falta tomar un poco de conciencia de lo que se ha invertido en infraestructura hospitalaria en el país en beneficio de la población. Y es cierto que como vamos teniendo más beneficios, nos vamos sintiendo más acomodados, y a veces se nos olvida de cómo estaba este sistema de salud antes. Se va a inaugurar en estos días la segunda sala para quimioterapia y radiaciones, e insistir que vamos a tener ahora 2 aceleradores lineales, 2 aparatos para hacer sesiones de radioterapia, que en un centro privado, que creo que solo hay uno en Nicaragua que lo tiene, cuesta que arriba de $25,000 por el paquete de las sesiones. Un pobre no tiene para pagar eso. Y una persona que tiene insuficiencia renal crónica muy aguda necesita cuando menos 3 veces por semana hacerse sesiones de diálisis o de hemodiálisis, y eso también cuesta un montón de dinero que los pobres no tienen. Ahora tienen esa alternativa. Entonces nos corresponde insistir en que la población valore y vea estas enormes obras de infraestructura que se han hecho a favor de los nicaragüenses. Un aspecto importante que anunció el presidente el día 19, que van a licitación, creo que 6 nuevos hospitales públicos en diferentes partes del país, a pesar de la situación que venimos arrastrando desde el 2018, a pesar de los efectos que ha provocado en la economía la pandemia. La voluntad política de una voluntad de salud pública es lo que va a hacer posible que vayan a licitación estos nuevos hospitales y los que ya están en construcción. Eliezer.
Alberto, recordemos que en los tiempos pasados el derecho a la salud era un lujo. Aquí si vos no tenías dinero para meterte a un hospital privado, vos te morías. Así de sencillo. El presidente lo que dijo fue claro y enfático. La salud es básica para las familias trabajadores, para los estudiantes, campesinos y productores, para las personas, los más pobres, los humildes, los que realmente les cuesta su dinero. Entonces, ¿por qué era un lujo en aquello entonces? Hombre, porque ellos mercadeaban con la salud. Así de sencillo. Entonces, por eso es que estas personas que han criticado nuestro sistema de salud, que saben que está muy bueno, saben de que la realidad es lo contrario de lo que ellos están diciendo, referente a este mismo tema, ¿verdad? Claro que sí, vamos a irnos a la pausa, no se vayan, regresamos con más. Ya volvemos, muchachos. Bien, amigos, si continuamos y mientras estábamos en la pausa, algunos amigos me hacían llegar informaciones que llegan desde Costa Rica, Tirzano, y hablábamos un poco que la situación está difícil allí con el asunto del coronavirus. Estamos claros que el gobierno tico siempre ha sido muy parco en publicar sus estadísticas. De repente paró en 14, después lo llevó a 17, 2 semanas, 3 semanas después paró ahí un gran rato y ahora se le ha incrementado. Pero hablan de problemas serios. Hay una situación grave en Costa Rica. Hospitalarias. Acuérdate que inicialmente quisieron incluso decir o hacer creer que los contagios eran por la situación de los migrantes. Claro. Y que ellos tenían todo bajo control. También la gente de la OMS que da unos bandazos horrorosos y una cosa sirve, mañana no, y bueno, en fin, pues era el ejemplo de Centroamérica y de los ejemplos de la región de cómo controlar la pandemia, y de repente te das cuenta de que las cosas no son así. Y el aumento en la cantidad de muertos y niños contagiados y el tema de los adultos mayores y la capacidad de los hospitales. Y te das cuenta que no es cierto, que no era cierto que estaba limitado al tema de los migrantes en la frontera con Panamá y en la frontera con nosotros, sino que el contagio local en ciudades, bueno, en la capital y en ciudades importantes, y en una situación realmente grave, dramática, que se sumó el tema económico, porque bueno, a confinarse todo el mundo, encerrarse en sus casas, y también otra discusión, cómo vamos a hacer, pues, la pérdida de empleo, la preocupación de la empresa privada, pues, con el tema de la economía. Es decir, todo eso es una situación muy compleja, no es para alegrarse, porque a fin de cuentas es la región, porque a fin de cuentas nosotros tenemos una gran cantidad de nicaragüenses que viven en ese país y mantienen a su familia con lo que ganan en ese país, pero sí es una situación peligrosa y ahora se le asume El Salvador. El Salvador. El Salvador, que tiene la mayor cantidad de contagios en la región, con todo, ¿verdad? Y que quiso Bukele aparecer como el hombre araña, qué sé yo, pues quién, ¿verdad? Es la octava maravilla del siglo, nosotros vamos a controlar, y no es cierto, pues hay una situación grave en El Salvador y que tiene como punto realmente lo que vos estabas señalando, la inversión en salud y cuánto te importa la gente. Es decir, cuánto has invertido en la gente, en la salud primaria, que es tan importante. La salud primaria, que es tan importante, pues en la educación de la población, en la inversión en salud, en infraestructura, en capacidades de personal y todo eso, pues nos está pasando cuenta la pandemia en Centroamérica, esa es la verdad, por ese olvido a un tema tan importante como es el tema de la salud. Claro, como decía en su momento el comandante Ortega, había puesto al descubierto, ¿no? Todo el abandono al que sometieron a su población en materia de salud. Pero bueno, Adolfo, usted que se interesa mucho por la noticia de los vecinos, ¿cómo va ahí la cosa? A todos nos interesa. Realmente a todos nos interesa, pero usted complicada. sabe que pareciera que Adolfito, como usted, estaba muy ligado a esas cámaras de comercio y
Entonces, bueno, siempre le tenemos seguimiento bastante fuentes, ¿no? No le hagas caso. Siempre le doy seguimiento a todo lo que es la economía. Evidentemente, nuestros hermanos del Triángulo del Norte y los de Costa Rica están en una situación muy complicada por las cuarentenas extremas. Hoy temprano van a reclamar las cámaras empresariales en Costa Rica porque el presidente retrocedió con una apertura que había autorizado de la economía, porque se les han disparado los casos. Y efectivamente, no se puede entender, o sería irrisorio, que mientras ellos dicen que han rechazado a 18,000 nicaragüenses en la frontera que intentaban ingresar de forma ilegal, cómo es que tratan a veces de culpar a Nicaragua por los contagios que ellos tienen. Porque la verdad es que eso es en el centro del país en donde se les han disparado los casos en Costa Rica. Y tienen una situación ahora grave porque hay una disputa entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo por no aprobarle más de $500 millones en préstamos del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque eso va a significar una drástica reducción de inversión social como nunca antes se ha visto en Costa Rica y subir los impuestos, y entonces los ticos la van a resentir más, y un sector de la clase política y económica no quiere que se apruebe ese préstamo, pero si no les aprueban el préstamo también no van a tener para pagarle a los empleados públicos, una situación complicada. En el caso de El Salvador, también hoy se debió de haber abierto la economía, el presidente retrocedió porque hay un crecimiento exponencial de casos del virus en El Salvador y la economía está en saldos rojos. Va a ser el país de la mayor caída del Producto Interno Bruto este año, de casi 9%, lo están diciendo organismos internacionales. Y se les cayó la producción. ¿De cuáles son las grandes expectativas? Las remesas internacionales. Por eso yo insisto en que el tiempo le está dando la razón al presidente Daniel Ortega cuando decidió no paralizar el país, no paralizar la producción, y que teníamos que enfrentar esta situación sin hacerle daño a la pequeña economía, a los micros, MIPYME, que serían los mayormente golpeados, y el tiempo nos está dando la razón de que fue la mejor decisión. Claro, Eliezer. Hombre, yo veo que la situación de Costa Rica es tétrica. Bueno, primero haciendo referencia a lo que decía don Adolfo, que los únicos dos países que son reconocidos que realmente han invertido en su sistema de salud es Costa Rica y Nicaragua. Pero vos ves las cifras te hablan de 11.534 personas contagiadas en Costa Rica, con 66 muertos, supuestamente. Nosotros tenemos 2.600 y pico de personas contagiadas, 99 personas fallecidas. En primer lugar, Costa Rica está mintiendo. Tener 66 muertos con semejante cifra de personas fallecidas, creo que es algo deplorable, vergonzoso y mentiroso, sobre todo porque le estás mintiendo a la población, le estás mintiendo a tu ciudadanía, y sobre todo estás demostrando que tu sistema de salud es ineficiente y deficiente en su totalidad, ineficiencia, ¿verdad? Por ese lado. Por otro lado, hombre, el sistema de salud de nosotros contra el sistema de salud de costarricense, a pesar de que ellos han criticado nuestro modelo, yo creo que la realidad es que Costa Rica está muy mal, es deplorable y va enrumbado directamente a lo que es lo drástico por la cantidad de personas fallecidas. Y queda demostrado pues de que Nicaragua siempre ha estado a la vanguardia, desde el año 2007 para la actualidad, siempre ha estado a la vanguardia de restituir más bien y de demostrarle y de darle a las personas más necesitadas lo que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero de calidad. Porque tener 80 clínicas móviles, Alberto, y yo vuelvo a lo mismo, tener 80 clínicas móviles, no tenés necesidad de ir al aumento en los casos de coronavirus y declarar que el sistema de salud... Entonces, eso para mí es algo admirable y por Nicaragua, por supuesto, y por el gobierno. No, claro. Y en verdad que esos datos, pues yo también los pongo en duda, porque ellos se detienen al contar los fallecidos por COVID, y lo vinieron haciendo desde el comienzo, ¿no? Eso es como cuando ellos esconden también su tasa real de homicidios por cada 100.000 habitantes. Todos conocíamos que eso lo esconden.
o la nota roja también, ¿verdad? Ahí por el asunto del tema turístico. Tienen algunas estrategias que comparten ahí con algunos de los potentados de los medios, pues, de la gente que tiene sus medios. Pero mira, con este tema de las estadísticas, pues yo siento que no tenemos mayores elementos más que la especulación, ¿verdad? O a veces el corazoncito para decir deben de haber más, deben de haber más contagiados, deben de haber más muertos, está mintiendo. O sea, son los registros oficiales y tampoco es para alegrarse, ¿verdad? No, yo estoy claro. Tampoco es para alegrarse. Pues entonces yo ahí tengo mi reserva. Pues en general, en todos los países del mundo se ha cuestionado las cifras, ¿verdad? Se ha cuestionado las cifras, qué debe de haber más, qué deben de ser más por tal cosa. Pues entonces a mí me parece que... Oye, entonces viene Donald Trump y dice, bueno, nosotros tenemos más porque somos los que más pruebas hacemos, dice, ¿verdad? Por eso entonces yo digo que eso pues, hay que verlo con un poco más de cuidado. No, yo estoy claro. Lo que pasa es que uno, tal vez, y entiendo a Eliezer, estas afirmaciones se hacen considerando... que siempre somos objeto del ataque de los vecinos del sur. Es que claro, vos por eso mencionabas el corazoncito, por eso, que son tan... Y entonces algunos nicaragüenses que están allá se confunden, dicen qué barbaridad, qué está haciendo Nicaragua. O sea, por eso que en el fondo hubo ahí, perdóname, salieron unos periodistas ahí diciendo, mire, el ministro de Salud aquí, el ministro está mintiendo. Y son ticos los que están, digamos, reclamando a sus autoridades. Por eso Pero eso es asunto de ellos, pues. Pero viene aquella señora idiota que fue presidente y comienza a hablar de Nicaragua como si fuera ella la analista, pues. Esa mujer. ¿Me explico? Yo entiendo el punto porque hubo una campaña incluso desde afuera en contra, y que continúa, ¿no? En contra de Nicaragua y el manejo de la pandemia, un gobierno irresponsable, que qué barbaridad, que no ha cerrado el país, que la gente anda en las calles, que la gente anda trabajando, que él vende agua helada, sigue vendiendo agua helada, como que ellos le iban a dar de comer, sí. ¿Verdad? Y hubo todos cerraron fila en una campaña monstruosa, pues en contra del gobierno y cómo se estaban manejando las cosas. Yo eso lo entiendo, porque decir, ponerte como la mamacita de Tarzán, pues sí, nosotros sí lo estamos controlando, estos son los irresponsables, y encontrar a la gente del OPS también hablando un montón de sandeces, y haciendo causa común, todos haciendo causa común, y los europeos muriéndose de la gente en los asilos y diciendo por qué anda la gente, porque él vende raspado, anda vendiendo raspado y uno está encerrado en su casa muriéndose de hambre. Todo eso lo entiendo. Todo eso lo entiendo. Hubo y hay, fue feroz, y hay una campaña contra todo lo que haga el gobierno, pero creo que ese tema de la cifra... La historia nos dará la razón, sí, como decía, creo yo, y digo como pueblo, pues, como decía Adolfo, ¿no? Nos dará la razón. Ahora, se habla, y como nada es conclusivo aquí, de las vacunas, que ya 3 posiblemente las tendrían. El asesor del epidemiólogo de los Estados Unidos dice que no soñemos, que este año no, pero ahí vienen noticias alentadoras, que pareciera que ya la tenemos en septiembre. ¿Qué pasó, Adolfo? ¿Qué pensás? Sí, bueno, los rusos dicen que la están no, hablo del mundo, pues nosotros. China también. Otra cosa que iba a decir. Ajá. Sí, bueno, y quiero hacer una anotación con respecto a lo que está ocurriendo en Costa Rica y en El Salvador. Realmente hay un ruido ahí malo. Ok, sí. Decía que quería hacer una anotación con respecto a lo de El Salvador y Costa Rica. Ajá. Esa difícil situación económica y la difícil situación de salud realmente no nos debe alegrar, ¿verdad? Es una cuestión para lamentar, porque son hermanos centroamericanos con los cuales Nicaragua tiene comercio, y además caso exponencial de eso no le conviene a nadie. Nos debe llamar más bien a nosotros la atención de no bajar la guardia, de mantener las medidas de prevención y de precaución, aunque en efecto hay una sensación de que los casos han ido bajando y los hospitales están
trabajando con bastante normalidad en nuestro país. Con respecto a lo de la vacuna, leí de que Rusia estaba enviando un medicamento preventivo a América Latina y Cuba también está haciendo ya unas pruebas antivirus. Los Estados Unidos dice que ellos también las están haciendo. El problema en los Estados Unidos además es político, porque las próximas elecciones se le van a volver un referéndum al presidente Trump de cómo ha manejado esto de la epidemia y se le está complicando eso en todas las encuestas de intención de voto allá en los Estados Unidos. Pero ojalá pues que tuviéramos una vacuna para afrontar más rápidamente esta epidemia. Hay algo ahí que está generando ruido, no sabemos en cuál de las comunicaciones de los dos es, pero hay algo que está causando trastornos ahí, ¿verdad? Bueno, dicen también los de Oxford que ya están listas, que tienen anticuerpos, que ya probaron que... Creo que son 1000 personas. Que ahora solo falta su eficacia, dicen, ¿verdad? Sí, pero cuando te digo que decís nosotros, ya la tenemos... Acordate que primero llegan atrevido. Primero llegan los países ricos. Sí, yo estoy claro, pues que a los miserables de la tierra, pues tenemos que... Lo que pasa es que de eso ese negocio. Mira, de eso ese negocio. De eso se debería ocupar en realidad la OMS, ¿no? Sí. De ese asunto. Ve, no es momento de hacer negocio y que le llegue a todos, ¿no? De eso se debería ocupar. Pero la naturaleza de estas... Yo estoy claro que estos son negocio, entonces, porque a veces hay mucha gente, así como vos, que se pone feliz. Y yo digo, espérate, ¿de qué? Espérate, cálmate. Por la vacuna. Primero su ciudadano, después el resto. Y eso es así. Yo estoy claro, pues vos lo ves en el número de pruebas, en el número de vacunas que dice Trump que mandaría hacer, ¿no? Su población. Me explico, tantos millones que coincide con su población, ¿verdad? Sí. Estás pensando en su población. Y acordate que de la discusión que hubo en Estados Unidos, Francia, creo que fue los franceses también por la compra de medicina, que toda la producción de la medicina para su país dejó a los otros, ¿verdad? Sorprendidos de semejante cosa, pero bueno, así funcionan. Pero es motivo de alegrarse cuando se escuchan este tipo de noticias de que ya está cerca de una solución, pues, porque le pone fin a la incertidumbre, Tirsa. En este momento, pues, no tener la certidumbre de cuándo termina, ¿no? Sí. Al menos, si la tiene Benito primero, ¿verdad? Porque se va de viaje a un país desarrollado, entonces ojalá pues que luego llegue aquí, ¿verdad? A eso me refiero. Me refiero porque te da, digamos, ya planeas en el tiempo, bueno, esto entonces en todos los aspectos, ¿no? Y ojalá que pronto se pueda llegar pues a una vacuna, pues, que no es tan sencilla, todo el mundo ha explicado que no es sencillo, a pesar de todos estos avances, pues eso no quiere decir que ya está. Aún no. Y lo que nos toca es cuidarnos y esa sensación de la que se refería Adolfo a veces nos lleva a un relajamiento inoportuno, ¿no? O no adecuado. O irresponsable. O irresponsable, pues en el peor de los casos hay que tener mucho cuidado todavía, ¿verdad? Y de eso no escapamos nosotros. Claro. De eso no escapamos nosotros. Pues he visto cosas horribles en otros países con una irresponsabilidad que vos decís, tienen vocación suicida, porque solo así puedo entender semejante comportamiento. Pero nosotros estamos igual. O sea, hay gente muy relajadita, muy que alegre, que venía, aquí te espero, y yo creo que debemos de ser muy responsables con esto, muy responsables. O sea, hay un gran esfuerzo nacional y una gran presión contra los trabajadores de la salud porque, bueno, tienen que rendir al máximo. Claro. ¿Verdad? Están en la primera línea. Hay trabajadores de la salud que se han contagiado, otros han muerto, la atención en los hospitales, es decir, todo el esfuerzo que ha habido.
y vos andás en la calle como si nada, o no te proteges, ni proteges a tus hijos, ni proteges a tu mamá, ni a los viejos de la casa. Los viejos lo digo con respeto, ¿no? Simple y sencillamente como que fue el fin de semana y el lunes amanecemos alegres todos. Creo que debemos de ser responsables con nuestra salud, con nuestras vidas, porque más gente en hospitales no es absolutamente nada bueno. No es absolutamente nada bueno. Y ese comportamiento yo creo que deberíamos de revisarnos, y las autoridades de salud deberían de insistirnos a los ciudadanos nicaragüenses: hey, cálmense, esto no es así, son comportamientos inaceptables. En serio, pues, y vos lo ves. Y, sí, los chavalos están más relajados, ¿verdad? Sí. Los chavalos se relajan más. En los Estados Unidos, en Miami, cuando se dijo salgan todos, salieron desatados. ¿Quiénes son los más contagiados? Los jóvenes. Los jóvenes, porque salí, porque te importa poco, porque crees que sos el dueño del mundo, porque retás al diablo que se te aparezca, y les ha salido. Y vos fuiste joven alguna vez, ¿verdad, Tirsa? Yo sé que somos jóvenes, ¿verdad? Soy nata. Ay. Todos fuimos así alguna vez, ¿verdad, Benito? Sí, pero yo no sé qué pandemia. Pero yo no sé qué pandemia ante los riesgos. Vamos con Adolfo. Estoy bromeando, Tirsa, yo te entiendo. Pero la verdad es que no solamente chavalos. Me encantan tus bromas. Mira, no solamente soy chavalos, a veces soy muy... No solamente chavalos, llegó también gente adulta que... Mira, Milton solo aquí anda con la mascarilla, después ya se relaja. No es cierto. ¿No es cierto? Bueno. Están corrigiendo con... vamos con Eliezer, correcto, Eliezer. No, con Pastrán, porque ellos están corrigiendo. Está corrigiendo Eliezer, luego tenía ahí el ruido. Adelante, Pastrán. Hay que recordar que Rusia es la que está liderando la fábrica de lo que es la vacuna, ¿verdad? Recientemente acaban de hacer una prueba, más bien, una vacuna que le Hay problema. Es que se escucha mal, hay que corregirlo de Eliezer. Veamos si Adolfo está bien, porque... ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo está tu conexión? Torno de la televisión porque se le está metiendo en el micrófono. ¿Cómo? Perdón. Estás al aire, te escuchamos. Que Eliezer tiene que bajarle su audio del retorno de su televisor que se le está metiendo en el micrófono. Eso es lo que tiene que hacer, correcto, tenés razón. Y eso es algo básico, Eliezer. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, detalle técnico. Lo que pasa es que los jóvenes evidentemente deben de estar desesperados por la cuarentena, quieren salir, es el ímpetu de la juventud, y entonces vos ves que estos fines de semana han estado los bares repletos de muchachos, y lo que he visto es que algunos medios, algunas publicaciones están ardidos, dolidos, resentidos, y algunos médicos políticos, porque la gente no les ha hecho caso con la tal cuarentena voluntaria, y al contrario, este fin de semana los centros comerciales llenos, supermercados, los mercados llenos se diga. Lo que hay que insistirle a la población, bueno, estamos retomando la vida normal, pero no hay que bajar la guardia con las medidas de precaución. Claro. Yo le decía aquí a Tirsa que también tuve noticias que en las playas acudió mucha gente este fin de semana, porque como era un fin de semana largo. Es que claro, debemos se puede con cuidado, ¿verdad? O sea, por retomar la vida, pues, eso es así. Pero debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Si te vas a ir a tomar tu cerveza, a comer y todo eso, pero teniendo un comportamiento responsable, que el picado no entiende responsabilidad, pero o sea, tenés que hacer tu vida. Los chavalos hoy regresaron a clase, ¿verdad? Pero entonces, en los colegios debes de, debes de seguir todas las normas y todos los cuidados, porque bueno, regresan los chavalos al colegio. En el bus, en la calle, en el mercado, es decir, todo el mundo protegido, lavándote las manos, hay que tener cuidado. Y bueno, pues, si de eso se trata, puedes seguir haciendo tu vida, pero con cuidado mientras no haya algo que nos proteja.
Estamos más claros. allá del lavado de manos. Ya está, claro. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Vamos a la última pausa.